Aunque hace frío, pero está todo bien. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, el Señor nos ha abierto los ojos para ver un día más, pero no para vivirlo de cualquier manera, sino conforme el Señor quiere. Amén. Así que buenos días también a aquellos que nos están viendo a través del internet. Y eso me gusta mucho. Apaga el móvil y enciende tu corazón. Así que vamos a apagar el móvil, vamos a encender nuestro corazón y nuestros oídos. El otro día ayer tuvimos una reunión de capellanía y una que compartía, una hermana, me gustó mucho lo que dijo. Dice, el Señor nos hizo con 2 oídos y una boca. ¿Qué significa? Que tenemos que escuchar más que hablar. ¿Por qué? Porque nos ha hecho 2 oídos y una boca solo. Y eso a mí me gustó mucho. Así que tenemos 2 oídos y una boca. Tenemos que hablar menos y escuchar más. Amén. Amén. Y también, gracias por estar ahí a través de la pantalla. Muchas gracias. Buenos días. Un domingo más aquí, estar juntos en la presencia del Señor como familia que somos, y vamos a gozarnos todos juntos. No importa la distancia, no importa, solamente con tener un corazón agradecido, un corazón preparado para escuchar todo aquello que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Así que nos vamos a poner a orar, y primeramente me estaba diciendo Luisa que a Zoe muchos la conocemos solamente de oído. ¿Por qué? Porque oramos mucho los miércoles. Es la nieta de Luisa y dice que está ingresada por una alergia, pero que está en observación porque no saben aún pues lo que pasa ciertamente. Entonces vamos a orar por Zoe en esta mañana, lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque también allí donde vive el hijo de Luisa, la seguridad social no es como aquí. Allí todo se paga, ¿vale? Entonces cuesta mucho dinero y es costoso. Le estaba diciendo a Luisa que a veces no apreciamos lo que tenemos. No lo apreciamos. Aquí podemos ir, me duele la cabeza, voy, me duele un pie, voy. ¿Por qué? Porque, pagamos una cuota, pero no es como, por ejemplo, en otros sitios que tienen que pagar todo, cama, anestesista, todo. Y es un dineral. Y hay a veces que la gente hasta está malo y tiene miedo de ir al médico. ¿Por qué? Porque luego le viene un pago que a veces ni se puede pagar, que tienen que sacar hasta préstamos. Eso es triste. Eso es triste. Y eso también tenemos que ser agradecidos nosotros por lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a orar por Zoe primeramente. Nos ponemos de pie, aquel que pueda y el que no. Y viene Virgilio aquí, por favor. Que tú conoces bien a Zoe. Sí, lo conozco bien de oídos. Padre y Señor, te damos gracias, Señor, por poder interceder, Señor. Y hacemos, Señor, también lo que tú nos has pedido, interceder, Señor. Venimos, Señor, esta vez por nuestros amigos, por Luisa, por David y toda su familia, Señor, y venimos, Señor, por Zoe, Señor. Tú sabes, Padre, cómo está en nuestro corazón esta niña, Señor, y de cuánto tiempo estamos orando por ella, Señor. Y estamos orando por su recuperación, Señor, de mente, cuerpo y espíritu, Señor. Y ahora ha venido otra cosa, cuando nosotros esperábamos la mejora, pero tú sabes, Señor, y todo está en tus manos. Y tú tienes un plan con esta niña. Y nosotros te rogamos, Padre, que tú cumples, Señor, tu plan. Tú no quieres que las personas sufren continuamente, Señor. Tú en tu amor, Señor, puedes cambiar esta situación, Padre. Te rogamos, Señor,
veniendo delante de ti, veniendo, Señor, a tu amor, a tu misericordia, Señor. Tú que eres el Padre manso, el Padre bueno, te rogamos, Padre, que tú permitas recuperación total de Zoe, Señor, y le des los recursos a los papás, todo lo que necesitan, Señor, sabiduría a los médicos de cómo la traten, te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Virgilio. Bueno, ahora invito a Vero, que hoy estamos aquí las dos, pero aquí hay mucha gente. Entonces, vamos a alabar al Señor como Él se lo merece. Amén. Con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida y hoy nos ha dado un día más para vivirlo junto con Él y junto con nuestros seres queridos y con nuestra familia, que es la Iglesia. Amén. Así que vamos a cantar con gozo, con alegría y con ánimo, porque Él se lo merece. Amén. Aleluya. Sí, Jesús. Cantaremos de tu amor, rendiremos nuestro corazón delante de ti. Por mucho tiempo busqué, aleluya, una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, así es, y ya no tengo temor. Aleluya. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor rendiré mi corazón ante ti. Así es, Jesús. Amén. Rendimos nuestro corazón ante ti, Señor. Señor, tú guiarás nuestros pasos, Señor.
mi bendito Dios. ¿Por qué? Porque tú eres nuestro Rey, Señor. Amén. Eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Te Gracias. alabamos, Padre. Amén. Te glorificamos. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Y ahora te presentamos las ofrendas, Señor, mi bendito Dios. Te pido, Padre, Señor, que tú las multipliques, Padre, Señor. Padre, Señor, que vengan delante de ti, Señor, a traer, Señor, mi bendito Dios, de lo poquito que tú nos das, de lo mucho que tú nos das, lo poquito que traemos, Padre, Amén, Señor. Gracias. Padre, Señor, lo traemos delante de ti con gozo, con alegría, Señor. Padre, Señor, porque tú eres aquel que todo cuanto tenemos, Padre, Señor, viene a través de ti, Señor. Gracias, Señor. Nada es por nuestro esfuerzo, Señor, nada es por nuestro trabajo, nada, Señor, es porque tú, Señor, mi bendito Dios, todo cuanto tenemos, Padre, Señor, tú nos lo das y nos lo das, Padre, para que nosotros, Padre, Señor, lo gastemos, Padre, Señor, pero no así gastar por gastar, Señor, sino gastarlo en las cosas de tu reino, en cosas necesarias, Señor, mi bendito Dios. Por eso te pido, Padre, Señor, que el que no tenga trabajo, Padre, tú le des trabajo, Señor. Sí, sí. Padre, Señor, te pido, Señor, que tú, Padre, Señor, abras puertas, Padre, para aquel que no tenga trabajo, Señor. Y también abras puertas, Padre, Señor, mi bendito Dios y Padre bueno, para aquel que tenga que cambiar de trabajo, Señor. Pero, Padre, Señor, nosotros somos tus hijos, Padre. Somos tus herederos, Padre. Y bendito Dios, Padre, nosotros no podemos estar en cualquier trabajo, Padre. Tenemos que estar en el mejor trabajo, en el mejor. Y hablar de ti, Señor, Padre, a aquel, Padre, que no te conoce, Señor, a Amén. través de Sí, nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Así que podemos venir con esta alabanza delante de la presencia del Señor a depositar un poquito de aquello que nos da el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén. Así es, traemos ante ti lo mejor, lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Así es. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos ante tu altar. Así es, Jesús. Todo lo traemos delante de ti, Señor. Aleluya. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Lo mejor de mi
adoración. Así es, Jesús. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración, Señor, porque tú quieres hijos obedientes, Señor. Oh, Señor, gracias. Pues tú mereces lo mejor. Díselo. Te daré lo mejor de mi vida. Díselo. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Así es, Jesús. Te damos lo mejor. Aleluya. Amén. Aleluya. Así es, Jesús. Te damos lo mejor, Señor. Te damos lo mejor para ti, porque tú te lo mereces todo, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Esta alabanza me encanta, porque dice, por un destello de tu gloria, por un minuto de tu amor, todo daría. En tu presencia, Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Así es. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Aleluya, qué bonito, ¿no? Tengo hambre de ti. Así es, por un instante de tu amor, por un instante
instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Dice lo que tienes hambre del Señor. Tengo hambre de ti. Yo tengo hambre del Señor. Yo no me conformo. Yo tengo hambre de ti, Señor, y quiero más. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Amén. Él se lo merece todo. Aleluya. Amén. Y ahora vamos a la clase. Hay 3. 1, 2. Ani, Juan Pedro, David, que vamos a hacer una cosa muy bonita. Ani, que voy yo. Vamos, que vamos a hacer un conejito. Venga, va. Sí, vente, corre, cariño. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Hoy estamos poquitos, ¿verdad? El remanente. Los que quedamos después del virus, de la gripe y de todo, ¿verdad? Afortunadamente con el COVID hay poquitos aquí en la iglesia. En Valdiusó hay más. De hecho, esta tarde no vamos a tener culto en Valdiusó porque hay más casos. Y aquí la mayoría es gripe. Yo doy muchas gracias a los investigadores que inventaron la vacuna de la gripe, porque desde que me la pongo hace años, yo es que soy muy malo para estar enfermo. Y recuerdo hace muchos años que cogí alguna gripe que me tuvo una semana en cama y fatal, ¿no? Y desde que me vacuno, pues no la cojo. Llevo muchos años sin cogerla. Y bueno, sé que se pasa mal, ¿no? Y he hablado con algunos hermanos que están malitos y la verdad que se pasa bastante mal. Entonces, ya estamos orando por ellos, tanto por unos como por otros, los que tienen la gripe como los que tienen el virus. Afortunadamente, los que tienen el virus pues también se coge de una forma más leve, ¿no? Gracias a la vacuna. Pero bueno, es algo que esperamos que pase rápido. Es algo que esperamos que pronto se solucione. Dicen que van a sacar las pastillitas esas famosas y entonces será todo pues como más normal, como la gripe de cada año. Confiamos que sea así, ¿verdad? Porque realmente nos está trastornando un poco todo esto, ¿eh? Pero, como digo, esperamos que pase pronto. Aprovecho para saludar, aunque yo la he hecho fina, a todos los que nos seguís por internet.
En el recuento anual del año pasado eran 26.000 personas, que es una cifra que asusta, ¿verdad? No nos conocemos casi nadie, pero me gustaría que en el chat que hay al lado de la emisión que tenemos en directo, pues podáis saludar, solo saludar para ir conociéndonos, ¿vale? Y así vamos viendo desde qué lugares del mundo estáis conectados, ¿de acuerdo? Muy bien. Como hemos dicho a lo largo de la semana, hoy vamos a hablar de productores o consumidores. ¿Somos productores o somos consumidores? Y elegí este tema porque estaba pensando esta semana sobre esta posibilidad al meditar en las enseñanzas de Jesús. Jesús ponía ejemplos del campo, ejemplos de la pesca, ejemplos de la naturaleza. Y ahí vemos que hacía énfasis, Jesús en esas enseñanzas hacía énfasis en la producción y también hablaba de consumo, y es de lo que quiero que hablemos hoy. Pero antes vamos a ver las definiciones que el diccionario de la Real Academia da a productor o consumidor. Dice que productor es una persona que interviene en la producción de bienes o servicios en la organización del trabajo. También dice que productor es una persona que fabrica o elabora un producto, ¿vale? Yo creo que lo tenemos claro. Consumidor, no sé, por favor los de sonido, yo me oigo un poco con eco, no sé si... Consumidor dice que es la persona que consume, es evidente, ¿no? Otra definición es persona que consume bienes y productos en una sociedad de mercado. Entonces aquí ya vemos que para consumir primero hay que producir. Si no producimos primero, no hay forma de consumir, es imposible, ¿verdad? Y me gustaría que meditásemos sobre nuestras vidas y que pensemos dentro del reino de Dios. No estoy hablando en la sociedad, no estoy hablando en el trabajo nuestro de cada día, estoy hablando dentro del reino de Dios. ¿Somos productores o somos consumidores? Cuando lo puse en el chat, algunos me mandaron mensajes, con otros he hablado en directo, y el 100% dijo que somos las dos cosas, el 100%. Todos habéis dicho que somos productores y consumidores. Bien, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Y para ello vamos a empezar leyendo un texto muy conocido que se encuentra en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, es un texto precioso que creo que todos conocemos, ¿verdad? Y no voy a analizarlo, sino que quiero que nos centremos en el tema que he propuesto para la predicación. ¿Somos productores o somos consumidores? Aquí dice el texto que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el Señor nos ha convertido en algo para algo. Repito, el Señor nos ha convertido en algo para algo. Nos ha convertido en sacerdotes para que le anunciemos a Él. De ahí ya vemos un trabajo y un propósito de nuestra conversión, ¿verdad? El anunciarle a Él. Y yo me pregunto, ¿le anunciamos? Vamos a ver muchos trabajos en esta mañana. ¿Le anunciamos, que es el primer trabajo que se nos ha encomendado? Pensemos que ese sacerdocio real lo ejercemos todos, Ese sacerdocio real lo ejercemos todos, no solo los pastores, lo ejercemos todos junto a Cristo y gracias a Cristo. Pero a veces pensamos en el sacerdocio como un título y no como un trabajo. Solemos pensar en el sacerdote como alguien que realiza una función, podemos decir,
solemne, una función vistosa, una función que no requiere de demasiado esfuerzo, pero podemos pensar en la cantidad de cosas que hacía un sacerdote al que se refiere este texto. Ayer se me ocurrió repasarlo, en el Pentateuco están esas funciones, y encontré que los sacerdotes se ocupaban del santuario en general, y en ese cuidar del santuario hacían tareas como el cuidar de las luces, mantener encendido el fuego sagrado del altar, quemar el incienso, poner y quitar el pan de la proposición, ofrecer las primicias de los primeros frutos, bendecir al pueblo, purificar las impurezas, juzgar, enseñar la ley, tocar las trompetas, animar al pueblo cuando salía a la guerra, ofrecer sacrificios y muchas cosas más. Es decir, los sacerdotes no estaban desocupados. Quiero insistir en que no estoy analizando el texto, sino que estoy llevándome a mí a una reflexión sobre si somos productores o consumidores, y para eso voy a escoger varios ejemplos. Es decir, estoy con estos textos sosteniendo el tema de la predicación, no estoy analizando el texto, que quede claro, ¿de acuerdo? En el caso del ejemplo de los sacerdotes, vemos que llevaban a cabo muchísimas tareas, y podemos decir que se dedicaban a producir para el Señor, podemos decirlo. Y viendo esa cantidad de tareas que hacían los sacerdotes en el templo, ¿podemos decir nosotros que producimos? Comparándonos con las tareas que hacían los sacerdotes en el templo y pensando que nosotros también somos sacerdotes, ¿podemos decir que producimos? El texto dice que el Señor nos ha hecho sacerdotes para que le anunciemos, como he dicho antes. ¿Nos dedicamos a anunciarle? Mirad, recuerdo la parábola del sembrador, que es una parábola, es una historia con una enseñanza para que aprendamos. Y esta parábola empieza diciendo: el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Todos lo conocemos. El sembrador salió a sembrar. Ahora podíamos, como es una parábola, que es una enseñanza, podríamos cambiar algunas palabras y decir: el productor salió a producir. ¿Podemos decirlo? Claro que sí. ¿Y qué hacía el productor o sembrador? Sembraba semillas, se dedicaba a sembrar semillas. Y yo me pregunto, ¿nos dedicamos a esparcir semillas? Cuando la palabra habla de semillas, está hablando de plantar la palabra, ¿verdad? Nos dedicamos a plantar la palabra, nos dedicamos a esparcir semillas. Mira, el Señor en sus enseñanzas, como he dicho antes, usaba mucho los temas del campo o de la pesca, porque era la forma de llegar más fácilmente a sus oyentes, porque prácticamente todo el mundo entendía entonces, hoy no, pero entonces entendían de esos temas, ¿verdad? Cuando llamó a sus discípulos que estaban pescando, les dijo en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos estaban produciendo. ¿Qué estaban produciendo? Pescado, ¿verdad? Ellos estaban produciendo pescado, pero Jesús no les dice: dejad de pescar ahora y veniros conmigo de vacaciones, ¿no? Sino que les dice: dejad de producir pescado porque quiero que produzcáis hombres. ¿Entendemos a dónde quiero llegar? El Señor nos llama a producir, no a consumir. Si consumimos, no está mal. Lo que no está bien es no producir. Si leemos la Gran Comisión en Mateo 28:18, veremos que dice: id y haced. Mateo 28:18. Id y haced, dice así el texto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando dice id y haced discípulos,
además de un mandato, porque está en imperativo, además de un mandato, ¿lo podemos ver como un trabajo que nos encargan? Desde luego que sí. Lo podemos ver porque es un mandato a producir, es un trabajo, a producir discípulos. Debemos verlo así, porque así es lo que hizo Jesús mientras estaba aquí, en carne y hueso, y antes de irse nos pidió que ese trabajo que Él estaba haciendo lo continuásemos nosotros. Es lo que nos pidió Jesús, que siguiésemos nosotros con ese trabajo, y dijo más, dijo, acompañados por Él, ya que al final del texto dice que nos acompañará en esa tarea. Entonces debemos de preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con ese mandato de Jesús de producir discípulos? Preguntas que tenemos que hacernos. Pensaba en algo el otro día. ¿Os habéis dado cuenta de que los nuevos convertidos son los que más personas traen a la iglesia? Esto es una realidad y no estoy hablando de aquí ni de Valdiusó, estoy hablando de la iglesia en general. Los nuevos convertidos son los que más personas traen a la iglesia y hay algunos factores para que esto ocurra. En primer lugar, que al convertirnos tenemos un fuego que hace que hablemos a todo el mundo, que no nos detenga nada, pero que si lo descuidamos, ese fuego se va apagando, ¿verdad? Y hace que dejemos de hablar a la gente. También tiene que ver con que al convertirnos hablamos normalmente a todo nuestro círculo de amistades, familia, etcétera, y lógicamente en algún momento ese círculo cercano se acaba, ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos que el Señor nos llama a producir en todo el mundo, y eso nos habla de producir discípulos fuera de nuestro círculo de amistades. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego lo que dice es que no tenemos límite territorial, por así decirlo, para producir discípulos, sino que lo tenemos que hacer en la capital, en la provincia, en el país y en el mundo entero, en todos los lugares. Mirad, a veces nos conformamos con lo que tenemos o nos acomodamos pensando en lo conseguido en el pasado. Y no nos damos cuenta que no podemos parar de producir para el Señor, porque el Señor nos manda ir y hacer discípulos y nos promete, como he dicho, acompañarnos en esa tarea cada día. Tenemos un mandamiento y una promesa, pero a veces nos olvidamos del mandamiento y de la promesa y nos sentamos en casa, delante de la televisión, perdiendo el tiempo, mientras el Señor está esperando que nos levantemos para acompañarnos en la tarea. Él nos manda una tarea y nos promete acompañarnos, pero a veces estamos perdiendo el tiempo y el Señor está a nuestro lado esperando que nos levantemos para realizar esa tarea. Mirad, cuando estuve en Brasil, tenía un compañero de retiro que me contó que la televisión era un problema para él. Él estaba enganchado a ver series y a ver el fútbol, a ver los deportes y todo eso, y estaba todo el día ahí, ¿no? Entonces, cuando se dio cuenta del tiempo que perdía delante de la tele, dice que la cogió y la tiró por la ventana, sin mirar siquiera si pasaba alguien. Es una medida un poco drástica, ¿no? Pero es lo que él hizo, ¿no? Y dice que fue una decisión drástica, pero fructífera para su vida, porque aprendió a no perder el tiempo y a dedicar el tiempo en producir para Jesús. Mirad, es posible que conozcamos todas las series de la televisión. Es posible que veamos todos los partidos de fútbol. Es posible que conozcamos todos los problemas de la gente que participa en el Sálvame, pero que no conozcamos los problemas de nuestros vecinos de la puerta de al lado. Es posible. Y eso es pecado. Tengo que decir, eso es pecado. Que sepamos los problemas de todos los que participan en el Sálvame y no sepamos los problemas de nuestro vecino de al lado, eso es pecado. Mirad, Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. De ahí podemos incluir cualquier cosa. Podríamos decir, si tu tele te impide producir para el Señor, cógela y tírala por la ventana, podríamos decir, ¿no? Eso, como digo, incluye cualquier cosa que nos impida cumplir con lo que el Señor nos manda. Cualquier cosa que nos impida cumplir con lo que el Señor nos manda, tenemos que echarla fuera, tenemos que desecharla, tenemos que quitarla de nuestra vida. Mirar, a veces oigo, yo he hecho esto o aquello en el pasado, ¿y sabéis lo que siento? Pues siento pena y siento compasión, porque normalmente el que dice a menudo yo hice esto o aquello es que no está haciendo nada. El que habla mucho de lo que hizo es que no está haciendo nada ahora. Mirar, el Señor nos recuerda en Mateo 9:37. Mateo 9:37. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que está diciendo es que hay mucho trabajo para realizar y que pidamos obreros para que nos ayuden a realizar ese trabajo. Pero que mientras vienen los obreros, mientras el Señor envía a esos obreros, nosotros no podemos parar de trabajar, no podemos parar de producir, nosotros no podemos perder el tiempo, no podemos quedarnos parados esperando que lleguen los obreros. Mientras los obreros llegan, nosotros tenemos que seguir produciendo. Y seguimos leyendo en Lucas ahora y vemos cómo el Señor enviaba a sus discípulos a trabajar, no los enviaba a descansar. En Lucas 9, 1 y 2 leemos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dio autoridad y envió a los 12 apóstoles, de 2 en 2 a producir. No los mandó de vacaciones, los mandó a echar fuera demonios, a sanar enfermedades y a predicar el reino de Dios. Los mandó a trabajar. Seguimos en Lucas, un poco más adelante, en el 9:13, y leemos, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Creo que todos conocemos este pasaje de sobra, es el pasaje de la alimentación de los 5.000, en el que nos cuenta que los discípulos vienen de enterrar a Juan el Bautista, ¿verdad?, de recoger su cuerpo y enterrarlo. Dice que vienen cansadísimos por todo el trabajo que habían hecho, por el desgaste emocional también de enterrar a su amigo. Dice que no habían tenido ni siquiera tiempo para comer. Y entonces los ven en esa situación tan desastrosa, podemos decir, que Jesús les dice, vamos al otro lado a descansar. Y dice que cuando llegan al otro lado, se encuentran con una multitud de la que Jesús dice que tiene compasión de ellos y dice que se ponen todos a ministrar a estas personas, ¿no?, a estos 5.000 hombres que habían allí, ¿no? Y al final del día, cuando ya los discípulos no pueden más, porque recordemos que habían ido a descansar, pero se ponen a trabajar, le dicen los discípulos a Jesús, Maestro, despide a la gente para que vayan y busquen alimento, que ya es tarde. Y entonces Jesús, en lugar de despedir a la gente, les dice, no, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Es decir, la única vez, que vemos en los evangelios que Jesús se dispone a descansar con sus discípulos, no descansan. ¿Por qué? Porque tenían gente necesitada delante. Es la única vez que iban a descansar. No hay otra mención al descanso. Y se merecían el descanso, porque estaban fatal,
mentalmente, espiritualmente, físicamente, hasta con hambre. Pero como había gente necesitada que atender, Jesús dijo, esto es más importante que nuestro descanso. Pero a veces no lo tenemos esto en cuenta, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir el ejemplo de Jesús, seguir el ejemplo de las enseñanzas de Jesús y darles de comer a quien lo necesite. Y eso implica cualquier necesidad. El dar de comer es solo un ejemplo. Eso implica cualquier necesidad que tengamos delante de nosotros. Siguiendo en Lucas, un poco más adelante, vemos que Jesús seguía comisionando a la gente a medida que el grupo crecía. Y en el capítulo 10, versículo 1, leemos: Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, primero envió a los 12 de dos en dos, y ahora envía a los 70 también de dos en dos. El grupo creció y Jesús vio la oportunidad de alcanzar a más gente. Yo me pregunto, ¿estamos alerta para tratar de alcanzar a más gente? Jesús no paraba de comisionar, Jesús no paraba de enviar gente, de enseñar a producir. ¿Tenemos esto en cuenta nosotros? ¿Tenemos grabado en la mente que somos llamados a producir? ¿No somos llamados a descansar? ¿Somos llamados a producir? Si no lo tenemos grabado, debemos de grabárnoslo porque el Señor está esperando que lo hagamos. Mirad, necesitamos salir. El Señor nos dice, id y haced. No nos dice quedarnos, id y haced. El Señor nos manda a pescar, pero en casa no se pesca, ¿verdad? En casa no se pesca. Si queremos pescar, tenemos que salir al río, tenemos que salir al mar. Salimos a producir. Nuestros vecinos están necesitados y el Señor está esperando que les hablemos. Muchas veces no sabemos los problemas que tienen nuestros vecinos y los tenemos al lado. Y es lo más cercano, es nuestro Jerusalén. Mirad, el Señor no nos llama a ser consumidores, nos llama a ser productores, a producir, a ser ganadores de almas, a ser pescadores de hombres. A eso es a lo que nos llama el Señor. A veces el templo, estas 4 paredes, es un problema para nosotros, porque nos acomodan y nos hace decirle a la gente, venid a la iglesia, venid. Pero el Señor nos dice, id y haced discípulos, id y haced discípulos, id y buscar a los perdidos, id y dad de comer al hambriento, id y producir para el reino. Eso es lo que nos dice el Señor, que no nos acomoden estas 4 paredes. Familia, rechacemos la pasividad. La pasividad no es de Dios. Recordemos Juan 3:16, versículo precioso, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, de tal manera nos amó Dios, de una forma tan grande, de una forma sin límite, nos amó Dios, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, es decir, para que todo aquel que en Él cree sea salvado. Ahora bien, ¿quién tiene que alcanzar a las personas de nuestra generación? Nosotros, ¿verdad? ¿Quién tiene que alcanzar a todo aquel? Ese todo aquel que menciona el versículo, que lo tenéis aquí. Todo aquel que en Él cree. ¿Quién tiene que alcanzar a ese todo aquel? Nosotros. Nosotros tenemos que alcanzar a todo aquel. Cada generación tiene que alcanzar a los suyos y nosotros a los de nuestra generación. Jesús culminó la obra y nosotros debemos de explicarlo a nuestra generación. ¿Cómo? Sembrando. El productor salió a producir. Recordemos la parábola del sembrador. El productor salió a producir. Recordemos también el texto que veíamos la otra semana. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros somos los que tenemos que predicar. Si no, ¿cómo oirán? ¿Cómo llegaremos a ese todo aquel que en Él cree?
Para que crean tenemos que hablarles. Si no les hablamos, el sacrificio de Jesús no va a ser válido para ellos porque no van a conocer. Esto es así. Vamos a pensar ahora en un rebaño de ovejas. Yo casi cada día me encuentro con uno al salir de casa. Allí cerca hay un corral y el pastor la saca a una rotonda. Ahí, en esa rotonda el ayuntamiento no tiene que cortar el césped porque el pastor saca todos los días a las ovejas. Y están ahí. ¿Bien? Entonces vamos a pensar en un rebaño. ¿Quién hace crecer al rebaño? ¿Quién hace crecer al rebaño? En lo natural. Las ovejas, no. El pastor no es lo que se cree. No. El rebaño lo hacen crecer las ovejas. Las ovejas producen otras ovejas. El pastor no se reproduce, se reproducen las ovejas. Pero a veces esperamos que sea el pastor el que se reproduce. Lo que se reproducen son las ovejas hacen crecer a otras ovejas. En la iglesia es igual, es tarea de todos el que la iglesia crezca. Esto es así, ¿verdad? Mirad, ayer por la mañana tuvimos una jornada, como ha dicho antes Fina, de capacitación hospitalaria y estuvimos viendo los diferentes aspectos del trabajo que realizamos en el Hospital General y encontramos una carencia. Cuando guiamos a alguien a aceptar a Cristo en el hospital, no podemos hacer un seguimiento después de esa persona. Cuando a esa persona le dan el alta y se va a su casa, no podemos hacer un seguimiento. ¿Por qué? Por falta de obreros. Necesitamos obreros. ¿Sabéis lo liados que estamos nosotros con el hospital, con la cárcel, con los alimentos, con las dos iglesias, con todas las cosas, ¿no? Pues igual que nosotros están los demás capellanes, ¿no? Y entonces hacemos una labor dentro del hospital, pero nos dimos cuenta de que cuando la gente sale del hospital no hay un seguimiento para ellos, por falta de obreros. Necesitamos obreros. Esto es solo un ejemplo. Hacen falta obreros en el hospital, hacen falta en la cárcel, hacen falta en los alimentos, hacen falta en la iglesia en general, hacen falta en todos lados. El Señor nos dice que los campos están listos para la siega y que pidamos al Padre obreros. Dice así Jesús, ¿verdad? Pero el que pidamos obreros no quiere decir que nosotros no lo seamos. A veces pedimos obreros a Dios como si nosotros no lo fuésemos. Nosotros somos obreros, nosotros debemos de producir mientras los nuevos obreros enviados por Dios llegan. Nosotros no podemos parar de producir. Mirad, familia, yo tengo una cosa clara y con esto concluyo. El Señor es quien sostiene la obra, el Señor es quien nos guía, quien nos capacita, quien nos protege y quien nos provee. De igual que estoy convencido de que con los poquitos que somos, si todos fuéramos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, no necesitaríamos ayuda externa, ayuda del exterior, para sostener la iglesia. En cuanto a la gran comisión, en cuanto a ese id y haced discípulos que el Señor nos manda, también estoy convencido de que si todos nos dedicásemos a producir, pronto alcanzaríamos a toda la población de Picassent y a toda la población de Val d'Usó. No tengo ninguna duda de ello, porque el Señor nos da el material humano suficiente para que eso ocurra. El Señor no nos manda a hacer algo que no podamos hacer. Entonces, si Él nos ha mandado llegar a toda la población de Picassent y a toda la población de Val d'Usó, es porque somos los suficientes para llegar a ellos. Igual que somos los suficientes para sostener la iglesia. No tengo la menor duda de ello, porque el Señor nos manda un trabajo que no podamos realizar. Y quiero finalizar con un reto para todos. El Señor nos llama a pescar hombres, a plantar semillas, a hacer discípulos, a dar de comer, a sanar enfermedades, a predicar de su amor y a quitar de nuestra vida todo aquello que nos impida hacerlo, ¿verdad? Y el reto es aplicar todo esto en nuestra vida, pero a no hacerlo mañana, a comprometernos a hacerlo hoy mismo, a hacerlo ahora mismo, a empezar ya en este momento. El reto es a empezar a hacerlo en el momento en que salgamos de aquí esta mañana, es decir, que nos comprometamos
desde ya, desde este momento, a pescar hombres, a plantar semillas, a hacer discípulos, a dar de comer, a sanar enfermedades y a predicar de su amor, quitando de nuestra vida todo aquello que nos impida el realizarlo. Amén. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a comprometernos delante del Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque siempre traes luz a nuestras vidas y siempre nos marcas el camino que debemos de seguir. Perdónanos, Dios mío, por el tiempo perdido. Perdónanos por las veces que no nos dedicamos a producir tal y como tú nos lo mandas, nos lo enseñas en tu palabra, Dios mío. Cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar. Aparta de nosotros todo aquello que nos impida el servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor. Y ayúdanos a ser esos obreros, esos instrumentos en tus manos que llevan a cabo a la perfección la obra encomendada por ti, Señor. Quedamos a tu disposición, Señor, para plantar esas semillas, para hacer esos discípulos, Señor, para hacer cualquier cosa que tú nos mandes, en definitiva, para producir para tu reino, Señor. En tus manos quedamos y te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Fina no está. ¿Tenéis una canción para ahora? Muy bien, pues ahora mismo viene Fina. Recordemos el compromiso, Recordemos el compromiso a apartar de nosotros todo aquello que nos impida el que produzcamos para el reino como Dios quiere que lo hagamos. Y podemos quedarnos con la ilustración de este amigo mío de Brasil que tiró la tele por la ventana. ¿Qué es lo que nos impide el servir al Señor como Él se merece? Pues sea lo que sea, quitémoslo de nuestra vida, sea lo que sea, tirémoslo por la ventana. Amén. Amén. Bien, pues aquí están ya los peques. Hola. Vamos allá. Vamos a la que tú quieras. La que quieras tú, ponemos, ¿vale? Sorpresa. ¿Vale? Esta está bien si quieres. Gracias, cariño. Aleluya. Gloria a Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti. Sí, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia,
hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Así es, Jesús, tenemos hambre de ti. Aleluya, así es. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Díselo otra vez. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Amén, amén. Sí, Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Señor, por todo lo que tú has hecho en esta mañana, Señor. Señor, mi bendito Dios, te queremos dar la gloria, la honra, la alabanza. Y, Padre, te pedimos, Padre, Señor, que nos guardes una semana más, Padre, Señor, como lo has hecho, Padre. Gracias, mi bendito Dios, Gracias, por los Señor. cuidados que tienes sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre tu iglesia, mi bendito Dios. Gracias por todo. Gracias, En el Señor. nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Y bueno, también nos despedimos todos aquellos que nos están viendo por internet. Gracias por estar ahí. Y os esperamos el domingo que viene a las 11:30. Gracias, gracias, bendito Dios, porque también tenemos que agradecerle a los medios, Padre, Señor, porque así, Señor, nos están viendo de otras partes del mundo. Y de verdad que es un gozo y una alegría. Bueno, nos despedimos de todo hasta la semana que viene. Amén. Aleluya.